Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Desafíos en la región para garantizar los derechos humanos. Aniversario de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Cuba, Venezuela y Nicaragua suman casi 1.500 presos políticos. Diplomado de la Comisión Interamericana de Mujeres. Durante el cierre del quinto Foro Interamericano de Derechos Humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que pese a los importantes avances en algunos estados de la región, se siguen identificando desafíos en los derechos humanos que son temas de prioridad. Entre ellos, alertó que algunas de las democracias latinoamericanas afrontan hoy el desafío de aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes que no se alinean con el modelo democrático y buscan cambiarlo por sistemas con poderes legislativos y judiciales sin autonomía y con espacio cada vez más acotados para la oposición y la libertad de expresión. Pese a los importantes avances, se siguen identificando desafíos en derechos humanos que son temas de prioridad para la Comisión y para la Corte, para nosotros como Secretaría General, entre ellos la persistencia de la violencia y discriminación contra las mujeres, grupos históricamente marginados como personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, en particular la violencia creciente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales. También se observa el incremento de la represión de la protesta social en algunos lugares, el fenómeno de la migración forzada, la desaparición forzada, la persistencia de la impunidad, la gravedad de la situación de las personas privadas de libertad, como un desafío que afecta a toda la región entre varios escenarios de protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, algunas de las democracias latinoamericanas afrontan hoy el desafío de aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes que no se alinean con el modelo democrático y buscan cambiar por sistemas con poderes legislativos, judiciales sin autonomía, poderes electorales sin autonomía, para controlar gobierno y con espacios cada vez más acotados para la oposición y la libertad de expresión, y que apuestan todavía por la polarización en vez del diálogo. De esta manera, el debilitamiento de la institucionalidad a cargo de estos liderazgos se apoya en la concentración de poder de quien se encuentra liderando, disminuyendo contrapesos institucionales y poniendo a disposición herramientas para reducir ámbitos de acción por parte de la oposición. Al mismo tiempo se fomentan campañas de desprestigio que les deslegitiman a la oposición como alternativa válida dentro del sistema democrático. Son diversos los factores que han llevado a que estos modelos permanezcan y avancen en el continente, entre ellos las crisis económicas, los efectos de la pandemia que ha exacerbado situaciones estructurales de discriminación y desigualdad. Para lograr el fortalecimiento de la democracia contamos con instrumentos valiosos, tales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que da un marco internacional de protección. No debemos olvidar el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que nos dice que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, por ser esta esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos. En este sentido tenemos un mandato sumamente claro, no solamente reflejado en la Carta Democrática, sino que además demás instrumentos que estructuran y guían al propio sistema interamericano y en las propias constituciones nacionales de los estados que conforman la OEA. Algún día me gustaría ver este artículo primero plasmado en un fallo o para definitivamente asegurar este derecho a la democracia. Que a veces están discutidos. Así, la obligación de los estados de adecuar la normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos se vuelve clave para consolidar la democracia de los estados y formalizar y consolidar la institucionalidad para la preservación del Estado democrático. Este derecho sin duda está inmerso en el sistema. De acuerdo con la Carta Democrática, la democracia resulta indispensable para el ejercicio efectivo de derechos humanos y libertades fundamentales. Resulta imposible entender los desafíos, el alcance y el impacto de estos pilares en el continente sin identificar su vínculo intrínseco con la democracia, donde los derechos tienen su relevancia y significación para la población.
La democracia nos permite entender todos los demás conceptos y cómo deben garantizarse los derechos. Esta es la clave de la normativa interamericana. El mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es muy claro. En él se destaca afianzar la paz y seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa y prevención de posibles causas de dificultades, así como asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Esto es fundamental. El concepto de la paz es un concepto fundamental en nuestro hemisferio, que también deberíamos no darlo por sentado, sino que reiterarlo cada vez que sea posible. Yo creo que cualquier instrumento, incluso el sistema de Naciones Unidas que sea leído para el sistema interamericano, tiene que ser leído en el contexto de la paz que es necesario preservar de cualquier manera en el hemisferio. Durante 2022, la Convención Interamericana contra el Terrorismo celebró el 20º aniversario de su creación. El secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos, Jean-Michel Arrigui, repasó los antecedentes del Comité Interamericano y de los hechos que llevaron a la realización de la primera convención de la OEA. En 1971 hubo una primera convención americana contra el terrorismo, dirigida a un acto específico que era el secuestro de diplomáticos. Luego de eso vinieron una serie de convenciones en el marco de Naciones Unidas, también sobre actos específicos, secuestro de aviones y otras actividades. En 1996 y en 1998, como consecuencia por un lado de los actos de Sendero Luminoso y por otra parte del atentado del 94 contra el AMIA, primero el gobierno de Perú y luego el gobierno argentino convocaron a conferencias especializadas contra el terrorismo. La primera en Lima en el 96, la segunda en Mar del Plata en el año 98. Como consecuencia de estas reuniones, se acordó que era necesario una cooperación y un intercambio de información entre las distintas autoridades nacionales. En ese sentido fue que en Mar del Plata se decidió la conformación y la creación del CICTE, como una comisión, un órgano especializado dentro de la OEA. Y poco tiempo después se aprobaron por la Asamblea General los estatutos del CICTE. Luego vinieron los atentados del 11 de septiembre, que a su vez coincidieron con la aprobación en Lima de la Carta Democrática Interamericana. Eso llevó a dos unidades en el sistema interamericano. Una, la unidad en el fortalecimiento de la democracia, la aprobación de la Carta Democrática por unanimidad, y luego el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en el combate al terrorismo y todos los aspectos vinculados a la seguridad, que daría luego la Declaración de México sobre seguridad hemisférica. En lo referido al terrorismo, se acordó elaborar una convención. Ya se tenía el CICTE estaba casi olvidado. El CICTE no tenía mayores vidas, no tenía recursos, no tenía funcionarios, no tenía actividad. Y no tenía un marco jurídico más que el estatuto. La convención le vino a dar primero un marco jurídico al CICTE y a las tareas de cooperación en el marco del CICTE. Lo que nunca se logró hasta ahora fue una definición de terrorismo. Entonces, siempre se continuó con la misma técnica que ya se había seguido primero en el sistema interamericano y en el sistema de las Naciones Unidas, es definir los actos terroristas, excluir estos actos del hecho de que puedan ser considerados delitos políticos, fortalecer los mecanismos de cooperación para la extradición de quienes cometen esos actos y establecer mecanismos más activos de cooperación, de intercambio de información
entre los Estados miembros de la OEA. Y para eso relanzar y promover nuevamente el marco del CICTE que ya existía. Ese fue más o menos el desarrollo de estas etapas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su informe anual que Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran 2022 con casi 1.500 presos encarcelados por motivos políticos entre los tres países. El organismo calificó en un comunicado de autoritarios a los gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022. La sigue Venezuela con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua con un total de 195 detenidos. La independencia y la autonomía del Poder Judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho, reivindicó la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington. Están abiertas las inscripciones al Diplomado de Comunicación, Derechos Humanos, Género y Diversidad, que comienza el 15 de marzo próximo. Las clases en formato virtual son dictadas por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con auspicio y cocertificación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y apoyo de la UNESCO. Más de 150 personas egresaron hasta la fecha de esta capacitación. Los detalles y requisitos para la inscripción pueden encontrarse en la página web de comunicarigualdad.com.ar. Recomiendo el diplomado porque te cambia la vida personal y profesionalmente gracias a un marco teórico que te ayuda a entender cómo realmente podemos hacer comunicación para la igualdad. La diplomatura es vital porque al mismo tiempo que nos interpela como personas, nos da herramientas fundamentales para ser mejores profesionales. Recomiendo el diploma en Comunicación y Género de Comunicar Igualdad, no solamente porque me brindó más y mejores herramientas que utilizo día a día en el ámbito laboral, sino que también aportó profundamente en mi crecimiento personal. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.